gozaremos, nos alegraremos, porque Dios vive. Saltando, saltando, Cristo vive. Saltando, saltando, Cristo vive. Saltando, saltando, Cristo vive. Waliki hila kuyaka como la campi akahaipuna ronta siñani akazade metodista istasino kamaraki mas epido hilarion cortes alismapi suma haipuki panaya como nakaro igual ya es que musiñan peruntanisma ka haipuna como la campi kisiñani hichurut haya kaliantanyani akawa kijawimpi ma unyast ayawi hakanyataki ukampi ya hasta kaliantanyani como la campi tahpache istirinaka tahpache disitunaka kamaraki iglesias locales kamaraki tahpache hilatas kuliaka takini como la campi kisiñaniwa hichurut ha pa ora hichuro mantanyaniwa radio metodista kamaraki si red comunicación evangélica proclamando el evangelio de las buenas nuevas kamao como la campi kaliantanyani kaipuna aski panaya yo sé que dispantahpacha como la yo sé que como chamanche panhilata kuliaka como la casti itasipta ka radio metodista kamasinsti kisawa kisipita tituro ma oracionampi ukampi hakata sinyani kasaka wakijawiti aski panyataki munata hilas kuliaka ta itu oranyani como la campi akahaipuna ta radio isterinaka hachamuna sir Dios au que Señor homaro makatanisma kahaipuna homakina nakaro papito Dios homakina kachamancha prita avisaja agawara kanyakisiñakiwa sarantas karaki pero kumawa mahacha awatiri mahacha doctor kamarakitawa nanakasti homaro pi iao saxmaj ukamasinti humakina nakaro acabo que saber como que Señor papito Dios como acabo que saber chamanche pan bendice aquí te takara te está para panaka su kamalaki tatai como que bendice ko panakaro kilata nakaharo kuliaka nakaharo tahpache iglesia tahpache distrito naka tahpache iglesias locales ukamaraki autoridades ko panakaro aron talisma pe gracias Padre Santo como mainisma akahaipuna aski panyataki Dios aukina Dios yokana Dios collana Jesús temjaro ukama pana Señor. Amén, amén. Ukama ya está caliente baitan hakawa kichawi como na campi. Sutipasti ma unya estayawi hakanyataki. Una visión para vivir. Ukampi ukiwasasti hituta kaliantanyani como na campi hasta uthara kini kuna hausana casa. Kama uthara kini ochuna kapasa. Kama uthara kini arunta uthara kini ukama pasinyani aka kaipona munat itiraka hichurusti patunka uro sarakta waje aka Julio Paxita, kamao como na campi, sarantanyali. Istanyani más somos ocho como na campi, o campi cujita sinyali, o cati hasta sarantanyali, con una casi hasta wakiseja, o carjamos yo sarantanyali. Istanyani más somos ocho, patitun ocho pa, acá hay como na kataki. Nos gozaremos, nos alegraremos, porque Dios vive. Saltando, saltando, Cristo vive. Saltando, saltando, Cristo vive. Saltando, saltando, Cristo vive. Hay un gozo en mi corazón, porque Cristo vive en mí. Hay un gozo en mi corazón, porque Cristo vive en mí. Hay un gozo en mi corazón, porque Cristo vive en mí. Hay un gozo en mi corazón, porque Cristo vive en mí. Saltando, danzando, te alabaré, dando una vuelta me gozaré, alzando las manos te gloriaré, solo a ti, papito Dios. Saltando, danzando, te alabaré, dando una vuelta me gozaré, alzando las manos te alabaré, solo a ti, papito Dios. Kusisinyaki uchimahanuki, kumaki udiostata inayapista, yakisiñahansa, hachanyansa, kumaki uchimachista kollan de sauki.
Walkio Hilacuyaca. Cosa me sala quien pe, jatando te alabaré, cantando te alabaré, naya hat escucha tío paichama. Humaro takachui mam yo paichama, sascano cacochoja, como aquí panay tajpach istirinaca, como la que está casado metodista, o calay curiasta, jiwasaste, calenta baita la kawakicha wimpi, ya, como la caruti chanis mape, hilata cuyaca. Maukitja, a ver, amtañani, hichona cajajan, wali capasas karaki. Ya tan hiwasaje ucañanca ususte. Walhan kiwa contagio sapje ko diasta se kaya kan tijuarap o kama pasas kala kimanati istirinak jaki wasa kun luranyani tat kitiru saranyani kau kiru saranyani utkisto masuit awi kasuit awiti tatitun aruna kapa ukampi wakisi chamancha sinya ukampi wakisi wasasti karasinya hupata Waki wasal utkisto inamaya saskanyane hachas kanyane si awesa kwali chamawa manite jiweja, papito, mamá sañaja, ya está, ya quiñao. Pero arropaxiwa, han humas la quisimti, nayao humaro, chuemachama, nayao humaro chamanchama, nayao humaro ha, yau sam churam se pira de oncapaj. Campi hiosas chamancha siñan hilat, kuyak, wasuro kamaraki, aquí se la penia pasquite culto no casaj, ¿no? Pero la canacarte apaparakiwan mediante Zoom, sewa plataforma, kana que se gustaba ahí, ¿no? Que te ucarjam para casti santas calaki, pero janipi igual aquí te jukaj, ¿no? Pero tadido no jamaya, que vas asti ucampi chamancha señal. Igual que se nakawa apaparaki mediante Zoom, ¿no? Plataforma virtual, sepe ucarjam para santas calaki, ¿no? Ya hasta decir una casa camaraki, cultura apaparaki, o una casa camaraki apaparaki, que la taculiaca, para casti vale, hasta cambia ma intercambio, si comunicación, kama para casti ucampi para caja ya está Santa Paraki, ¿no? Entonces, kamapi, para que los te chamancha ñani, ¿no? Kamaraki, ya que dicen acá, apa pachape, ¿no? Pa ahora ya, kama pachape, pero para que los te, Dios aquí bendispa, Dios aquí chamanpan, Dios aquí, para que los ha, takas mun sini pam pan munata istinak, ¿no? Kamao na yasti, avisa, kamao pasas karaki, pero jupar más katanya wakis. Akanyang josusti, hiwasa ya está, takatanya sai, ¿no? Tatitur munosnya pampi, tatitur chama pampi, hiwasasti, ati pañane ko ñanko solo pero wakisi oraña orasi orampi ukampi wa tatitoroja agradanyani ukampi tatitoroja ya ya usara kiñani hopaki usara koroja ukachama churito monata hila kuyak ya kana gasti ya que payasta ya hachapa la que be a veces juarilla kiñao pero utkisto masuitawi ya penya saps mawa ma esperanza masuitawi sa mo ko kaha tatituna aruna kapampi chamancha siñani ukaki utkisto kau kira soalnya nih kilat, abe, kau kira soalnya nih kanut kita, kalau khasnya nih, abis aku kamapi, pilih aru kapak siwa, kumasti, nayau imama, nayau kemaroha, giama, nayau kemaroha, caman masih pi, kira kuliak, ukampi kiwasasti, tati duro, agradanya nih, kamaraki nayaha, haber munta, tak paca pato nakasar, aruntanyo, kapan nakasti, siempre pinapapara kita tuh kapag no mediante Zoom ka plataforma virtual sih no kupana karos te Dios aquí chamay kupana karos te Dios super rekipita de kapag no mensaje predica ya kana karos te ukampi hasta chamay se preg no kalau komunitas anto de monta kapat pato na kar kupana karos te sta pacha kasadio no kupana karos sin san muntua tadi tu pisanta kinyani munata hach awatirinaka como na karos te el paptawa naka tadi don kapas no pap karos no tap sapak inse na karo Antonio Monactua, Gilato Obispo, Jopasti de Radio, Jopantaniani, Gilata Reverendo Antonio Huanca, Jopasti Obispo de la Isla en Bolivia, Camaraki, Arontañani, Culiaca Mari Loida Yupanqui, Jopasti como Secretaria Nacional de Misión, Jopantaniani, Gilata Pastor Reverendo Medardo Bedia, Jopasti, Secretario Nacional de Mayordomía y Finanzas, Camaraki, Doctor Limber Ramir Jopasti, Secretario Nacional de Servicios, como el Jopal Antañani, Jopal como ir Pirenaca, autoridad y Giwasan y se la casa, ¿no? Jopal ir para que a veces con unas chaman para que pachae, pero para que los tíos se que bendis, pues chaman para Jopanacar, Ucampi Giwasati, San Antañani, Monata, Istirenaca, Camaraki. A ver, Antañani, a ver, acá no sabe que conferencia nacional de pastores. Para Gilata Pastor Eduardo Quispe como presidente, para Antañani, Caipona, ¿no? Ahora Pastor Félix Mamani como secretario, ¿ya?
como la que Antonio presbítero Chaucanja, Remigio Calcea como tesorero, Copanacasti, ya está. Con la chama pues apapa pachape, ¿no? Copanacasti, Conferencia Nacional de Pastores de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, como para Antonio Arunta Quiñani, a ver, aquí acá, Culiacán Casaro, organismos nacionales de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, Federación Femenina Metodista, PFM, Culiaca Nieves Llana, como compartí, promotora. Camaraki Antañaneo, Culiaca Susi Laruta, como secretaria. Camaraki Antañaneo, Margarita Ramos, como tesorera. Ucamajo para caro, Arunta Baitana Caja y Pona. Arunta Quiñani, Tacpacha, Guaynuchuna Caro. Copanacasti, Tacpacha Radio Metodista, Jorge Chamanchañani, Gilata Guaynucho. Gilata Ramiro Paxi como coordinador nacional, Camalaki Gilata Rolando Calizaya, secretario regional, Camalaki Guadalupe Ramos, secretario regional, Camalaki Dani Godoy, secretaria regional, Camalaki Culiaca Wilma Condori, secretaria regional, Camajo para Antahuaytana Caca y Pona para Casti, Apapalaquiwa, Federación Juvenil Metodista, FEJUME. Ya, para Antañani, para Casti, ya chaman ya está, pero Saranta Africa May, para Cajuanduchonaca, ¿no? Para Casti, siempre para Casti ya la paptawa Gilina Caro, ¿no? Que la tona casar, para Casti, chaman chapta, Guay Ham, Cotnaya, San Mundo, para Caroja, Dios que bendice para Munatestina. Antañani, Organización Nacional del Ministerio Laico, Girata Julio Calizaya, Copasti como presidente, Apascaraquia, acá, organización, Copasti, Antañani, Girata Ramiro Catari como vicepresidente, como la Culiaca Josefa Zuleta, secretaria tesorera, para Castilla, para que cama, con la directiva al Ministerio Laico, Organización Nacional de la Iglesia en Bolivia, como la Antañani, Ministerio Adulto Mayor, Siwa Canja, Gilata Benjamín Poma, como Astica o Janji Catasta Girata, Dios que bendice para Jumaroj, como la aquí, Arunzumaka Radiotja, como Amanchasima, en la Catasaranta Ponim. Antonio Gilata Benito Poma, vicepresidente, Copaste, Apascarquio, Ministerio Adulto Mayor, como Culiaca Georgina Catunta, tesorera. Como Antonio directores departamentos de vida y misión. Yata Pastor Tomás Barreto como Liturgia y Comunicaciones, Pastor Máximo Yardo, Copasti, Departamento de Teología, como Antañanewa, Obispo Emérito, Gilata Pastor Carlos Poma, Copasti, Ministerio de la Niñez, Formación Cristiana y Colegios, como para Antañani, como la Casti, en la captado acá lugar en la canja, como la cara de Dios que bendice mi chamán. Ya está aquí ya más o menos cochón, pero una tajila culiaca, se sintió como una palga, ¿no? Pero aquí se la quiva, cochón, patatituro, cambia hasta que la dañana, caja y pona. Ma cochón, está aquí ya ni monata istirinaka. Caja y cochoja, tajpacha como la kataki. No sé qué me pasó, de ti me alejé. Ahora estoy llorando, lejos de tu lado. No puedo estar tranquilo, me duele el alma. Hoy mismo volveré, recíbeme, Padre. Te fallar, te ofendí, perdóname, Señor. Te he fallado, te ofendí, perdóname, Señor. Y esto es para ti, mi Dios. Somos la agrupación Corintios para ti. Hey, hey. Aleluya. Recuerdo aquellos días cuando llegué a la iglesia. Yo feliz sonreía junto a mis hermanos, y cada palabra tuya a mí me quebrantaba.
días, cuando llegué a la iglesia, yo feliz sonreía junto a mis hermanos. Cada palabra tuya a mí me quebrantaba, cada alabanza tuya con amor yo cantaba. No sé qué me pasó, de ti me alejé, ahora estoy llorando lejos de tu lado. No puedo estar tranquilo, me duele el alma, hoy mismo volveré. Recíbeme, Padre, te fallé, que ofendí, perdóname, Señor, te fallé, que ofendí, perdóname, Señor. Oye tú, que volviste atrás, vuelve a los brazos de Cristo. Él te está esperando. Hermano, ya no sufras más, ya no llores, alejado de Dios, nada podrás hacer. Y a su nombre, vamos saltando, saltando arriba, 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 más arriba. Hey, con las manos arriba, izquierda, derecha, y le cantamos al Señor. Recuerdo aquellos días cuando llegué a la iglesia, yo feliz sonreía junto a mis hermanos. Cada palabra tuya a mí me quebrantaba, cada alabanza tuya con amor yo cantaba. No sé qué me pasó, de ti me alejé, ahora estoy llorando lejos de tu lado. No puedo estar tranquilo, me duele el alma, hoy mismo volveré. Recíbeme, Padre, te fallé, te ofendí, perdóname, Señor, te fallé, te ofendí, perdóname, Señor. Hermanos en Cristo Jesús, nunca miren atrás, vamos siempre perseverando en el camino del Señor. Vamos, pastores. Como hila kulia kita watan ko sumok 8 ministerio Corintios ko panakasti ko masu taditore hasta walio pa chanta para aquí no hasta danzando saltando para nuestro Cristo Salvador sepi ya como ko panakarosti Dios se bendispan hilata takpacha componentes ko panakaros sarkiñani salta panay na kataro ka yo pa chona kapampi latituro yo pa ichasa monata istinaka como hiat kuliaka chastima kuitkana ya macho munta ya kana kasti hala kasaha ya kito hikata siep no hopana kala chaman munta kamala hilata Daniel wasuro sarawai Daniel Dalins kamalasti kamalaki vienes juevesasti hilata Daniel Wahecho sarharaki hopana kalos tinayast familia paro chui machin munta hopana kasti sabes hachanyao na ya pachayat abes haniu kama kita abes aceptanya haniu ka wali kita espero Dios algo para que pego como la cara chaman chapas monata como la aquí esposa paro hilata Daniel Dalins kuliaka Maria como este tatitor mahatam monat kuliaka wala kamampi familia mampi hupaki wa kumaro choy machatam hupaki kumaro ha oliana hayo pampi patam monat kuliaka familia maro kamaraki takpacha iglesia redentor kamaraki hilata Daniel white hopat kamaraki sarawai haraki Hoparasti familia pakia Dios aquí chamanspan. Dios aquí hijo panakaroja chamanspan, latituroja, wakisiwa kupar mainia. Chan muntua, kuliaka rosa humasti. Tatir makata. Hachanyao. Haniu kama que acepta ñakite, ¿no? Pero, ¿cómo se añadís? Dios aquí hijo panakaroja, familia maro, bindisipjata. Hopakiwa, chamanchapjata, chuimachapjata, monata hilata kuliaka. Kamarak yakanakas kamsarhak paraki. Yakanakasti usut hikata se paraku pada karusti. Nasyan muntua. Chamancha si hilata. Kamarak tatitur makatap. Kung loro dyan. Habisaka kamau.
Kahakan midanja ya kisinyakiwa. Kot pisabas mah kanyang khusus tik tak kadiro ya hasta usumpi ya hasta santas karaki hasta hiwanyampi. Avisa kamano pero tatito kia como na karma chuma chine no como na kar chuma chaphat. Kamano ya sen mutak poch que familia na caro. Iglesia Redentor como na kastia pa líder ya hasta chakharaki. Iglesia Redentor taika iglesia, nairi iglesia o panakaste no, kamano santas chapharaki. Pero Dios aquí hijo para caro chamás, pastor local paro, presidente paro, directivo paro, camaraki, pastor nacional, cuando estuvo aquí Dios aquí chamás, para que iglesia Redentor. Como la casti, está radio metodista, o campi como la caro chamás charisman, o ali munasinyampi. Kamawa, sabes ma, acá jaipuna. Como así, timunate aquí la culiaca, Santa Quiñani, o traer que mensaje. Ponte aquí un mensaje. Culiaca Julia López, copaste, Sipea Canja, Sansinja. Saludos a las sociedades femeninas del Alto. Que Dios derrame sus más ricas bendiciones para cada uno de mis hermanos en Cristo. Kamalaki, Culiaca Mari Acho, pasar que qué bien, Gilata, Santa Punima, ¿no? Kamalaki Clarita Morales Sánchez, bendiciones, Siupe, Gilati Larión, Jomasti. Saranta Punima, qué lindas alabanzas, su mayo, pachero, cajoma, ustahuetaxepe, ¿no? Kamalaki Tañaniwa. Clarita Moral Sánchez, como la Gilata Alfredo Illanes, copasti hasta CP, excelente CP, ¿no? Santa Punima Gilata CP, na San Monto, coparoga, Dios se bendice Gilata Alfredo, como asti chamancha, si matatitotja, copaki, comaroja, chamanchata, mi esposa Amaro, ona Camaro, Camaro na San Monto, Gilata Alfredo Illanes, líder de la iglesia, Ríos de Gaviva, distrito de Alto Copa Santos Caraki, ¿no? Catpi aconseja. Así nada kata Santa Quiñani si pena chan mundo Gilata Alfredo como Santa pone más pues amampi wana kamampi como la que Culiaca Julia como asti versión femenina distrito del Alto como ir pascaracta como la que Culiaca Simona Condori como la Santa Ptag no ne san chamanche mucho como na caro Santa panaya hasta ditu munisinya pampi kopaki como na caro ha chamancha prata mamonata istirinaka como la que Aruta Quiñani ya te había kana caro Aruta Quiñani wal khau hichuro aruntanya wakisi aruntanya sah no aruntanyani dichito nakasaro aruntanyani hopanakar ya chamanchanyani coordinador secretario de servicios finanzas laico nakaro hasta a ver Añantanyana que distrito norte hopanakar aruntanyani hopanakar que pitunka sokta iglesia naka hopanakar aruntanyana ka kaipona Dios que bendice pantag pacha hopanakar coordinador paro Culiaca Ángela Lee hasta homar aruntas mabe munata Culiaca homa saranta punima tatitun sutipjar tatitun chamapampi hopanakar utkar que be más avanzada que hopar utkej no más avanzada Otar que Jopanacan 15 puntos de predicación. A ver, Jopanacasti Kamawa, Iglesia Redentor, Jopanacasti, Maukidlia, que se pero Ratitumpi, Jopanacasti, Katjarosepam, Gilatulacanak. El Redentor, la Iglesia de Resurrección, la Reforma, el Mesías, Pan de Vida, Emmaus, Ciudad La Paz, con Jecatas, San Lucas, San Pablo, Monte de Oreb, Río Jordán, Buenas Nuevas, Apóstol San Pedro, Espíritu Santo, Santidad y Justicia, Emanuel, el Alto Chihini, Reino Celestial, Jopanacar, Kamalaki, Avanza la Pasti, la Semilla de Monte de Oreb, Kamalaki, punto de predicación, La Cajollo, Apaña Bajo, se pide cualquier catas que iglesia, punto de predicación, Kamalaki, Antoñani, Jucumarca, Circuito Lemani, Huacani, Circuito Lemani, Jopao, Jomanakar, Aruntawaitan, Caja y Pona, Altaquiñani, Distrito Central, Jopanacat, Kutarakipi, Tunka pesca y senaka, otra kipi sokta avanzada naka, Jopanacan, Distrito Central, Canja, otra kipi sokta punto de predicación, para Cantañani, País El Salvador, Betel, Emanuel, si hasta Nazareno, Iglesia del Cristo Rey, Luz del Pueblo, Monte Sinaí, Piedra Viva, Manantial de Vida, Luz de Vida, Vida Eterna, El Pescador, Sol Naciente, Río de Agua Viva, ya está, Río de Agua Viva, ya está, aquí ya, para allá, ocupar con ¿no? Mayasti, Jecatacio Sacaba, Lava, Sepe, Maynesti, Jecatacio Ibir Garzama, con Jecatacio, Río de Agua Viva, Copanacar, Amas de Crapasti, Nueva Esperanza,
esperanza de Catachilla, si pe aposento alto, Alalay, norte el alto, resurrección, si pe, ¿no? Río Jordán, Puerto Villazuel, Nueva Jerusalén, ya está, buen samaritano, Jopanacasti, como Jopanacanja, avanza de la capao, ¿no? Punto de predicación, Utjarquipijo para Canja, perito, comunidad, peligro, si pe, ¿no? Como su capa, cuchatag, Muratijitrat, Culiaca, Las Flores, Sari, comunidad. Cristo Salvador, Comunidad San Salvador, Sipiacanja, Europa, Comunidad Europa, solterita, una iglesia, ¿no? Punto de aplicación, solterita, comunidad solterita, se pilla el cuile cabeza cama, ¿no? Pero para como uchapacha con su tiene capa, ¿no? Antonio, distrito Lago, a ver, Lago, más distrito, Copanacasti. Sábado domingo hasta Santa Paraque de Tun chama Pampi, Monsignor Pampi, Panacaro, Antonio Ñani, coordinador paro, secretario de Vida y Sañani, ¿no? Secretario de Servicio y Finanzas, Antonio Ñani, dice Lago, Panacat Utjira que pi, Tunca Socta Iglesia la Capa, como Jopan Utjira, ¿no? Tunca Socta Iglesia la Capa, Utjaraki, ma punto de predicación, como Iglesia, distrito Lago, Jopan Antonio Ñani, Iglesia Tata Cipriano, Cruz Calvario, Luz del Camino, Ancoraimes, Arca de Noé, Sotalaya, Nueva Esperanza de la Huanjahuira, Luz de Salvación, Turrini, Iglesia Cruz Loma de Chalcapampa, se ve, Nueva Aposento Alto, La Calle, Cuanajicatas, Iglesia Nueva Belén, Camata Sur, Iglesia Nueva Vida, Villamaca, Macaca, Mamacamaca, señor Cuyaca, ¿no? A veces unas pantrasiñas. Pero acá Nueva Vida de Villamacamaca, como la Iglesia Nueva Cantutani, Pacharía, Iglesia Cala Cruz, Cajiata, Iglesia Luz de Sebencani, Zamora, Iglesia Nueva Estrella, Ispaya Grande, Antoñani, buen samaritano, Chinchaya, bueno, Nuevo Amanecer de Chacasilla, y punto de pasti, Pocuata, Jamaujo Panacar, Jopanacasta, Capac Sinsti, Mamarampe, Iglesia Nueva Estrella, ya tu mujer, Mamarampe, Pocapanaki, Camaraki, Iglesia, Arca de Noé de Sotalaya, Jopanacasta, Mamarampe, Antesipana, Capac Sinja, Jopanacaro, Aruntañani, Chamanchañani, Nacta Santa, Paponim Sañani, ¿no? Tacpacha, autoridad en Caparo, pastor en Caparo, pastor local capar, presidente, directivas, laicos, fefeme, Cuyacanacasar, Guanucho Nacaro, fejume, dicito, Lago, Aruntañani, Monata, Istirinaca, como para Caro están acá, Haipuna, Monatira, Cuyaca, ¿no? Además, dicho Antonio ya hasta mayo, Pecho Santa Quiñani, Monatira, Cuyaca, ¿no? Acá, distrito Oriente. Jopanaka tutjara que tunca pacalco y senca putjara copanacan, tunca pacalco iglesias pa sañani pa avanzada y ma punto de predicación. Ahora que ya ni Jopanacaro, acá iglesia Nueva Vida de Santa Cruz, ya la Gloria Okinawa, iglesia Arca de Dios Los Chacos, iglesia Transfiguración Puesto Fernández, iglesia Alfa y Omega Santa Cruz, iglesia El Sembrador Montero, iglesia Aposento Alto de Apacaní, iglesia El Éxodo de San Pedro, iglesia Nueva Canán de San José, iglesia Victoria en Cristo Litoral, como Antoñani, Cristo Obrero de Montero, como mamá se pachaja Capacinja, ¿no? Iglesia Cristo Obrero de Montero. Cámara aquí, bosque clama en el desierto de San Julián, ya está, donde dijo Panacaro. Dios haga viva la porfía, ya está, como Iglesia Nueva Creación, Los Pinos, Santa Cruz. Acá para cita empecé a Mamarampi, Jopanacaro, Antaquiñani, Monata, Istiraca, coordinador Copar, autor Capar, pastor Capar, Tajpacha, Jopanacaro, Antañani, Iglesia Nueva Creación, Los Pinos, Santa Cruz. Como Antoñani, Buenas Nuevas de Haderman, Iglesia Betania de Montero, Santa Cruz, como la Iglesia Emanuel de Montero, ya está, Abasto Capasti, Emaus, San Julián, Nueva Jerusalén, Núcleo 65. Acá se que punto de predicación, Mayaki la mecha de Santa Cruz. ¿Cómo para Arnoldo va a estar acá y por chaste más con chupita quiñani muatjira quilak, cambia esta cosita siñani, ya está, tatituro, yo está gañani, monata como la que tú cochas cochuña acá, cochuñ puede estar, ya está. Como se no es ya está, pero como la casque, tatituro. Kama kaya puna como la chamacha de bisma. Esta quiñani más o menos cochumpi, o cada santas quiñani ya acá ya te ve la campi. Para ti, Cristo, para ti, Señor de señores, hermano Oscar Joaquira, siempre inspirado en nuestro Creador, te ofrenda esta alabanza. Siéntelo con la cosecha.
Guarqui el Cuyaca, como estaba que sumo 8 sinja, Cristo mío no me abandones, no me dejes. Chakpacha, cocochur jualias, que uno, como el ministerio, la cosecha, jopanacasti. Gilata Jorge, cualquiera, jopanacasti. Chita título, cochun taparas, sinja. Cristo mío no me abandones, no me dejes. Mi vida es tuya. Acabo de jugar se pijirat kulia. Ukam hiwasasti chamancha señani, cosista señani, tatitoro, yus pagarañani, aunque sea con las jutaspan, que te espalaspan, hiwas contra, Dios au hiwasan pies que munata. Hilatas kuliakas, takpacha radio isterinakan. Yus aquí un piki hiwasan jama, hacha awatiri, hacha iripiri, ¿no? Como jadi, anto kaya distrito Yungas, kopana karuntanya ni hilata na kasar, kulyakan na kasar, kopana kasti, ita pa kasar dio metodista, kopana karo. Aga kay po na kopana karo sanyani, kung hamas si katasiptak. Kung hamas kaya pasas karaki, no, kay lugar de Yungas, Caranavi. Junto a lo que lugar no ve, kopana kasti, kamawa. Tadi tu yo pacha no, isel kapag. Kopana karo ki pitunga iglesias, ma avanzada pe kopana kutiek. Arun taquiñani, hijo panacaro, chamanchañani, gilata coordinador, gilatas de servicios, maestro en finanzas, pastores, pastor Faustino, cuando ya gilatas pachaj, ¿no? Upati, pastor de pachaj, ¿no? Iglesia, ukadisitor, hijo panacaro tañani, acá jaipona, gilata pastor Faustino, ya janagampi, ¿no? Hijo panacaste a papachacá, disito Yungas, a ver, iglesia, Nuevo Pacto, Ciudad de Santa Fe, iglesia Nueva Jerusalén de San Pablo, iglesia Nueva Canán de Caranavi, iglesia Paz y Luz de Santa Elena, Santo Domingo, Iglesia Buen Samaritano, Zapecho, Iglesia Puerto Linares, cuando dije Catasi, ¿no? Camarga Antoña Quiñani, Iglesia Buen Samaritano, Jopasti, Mamarampi, Ampasipjana, Capacinja, Joparacaro, Chamanchañani, Arunta la Quiñani, Jomanacasti, Taditum, Pampi, Suma Apasipjamaya, Munate, Gira Culiac, Iglesia Buen Samaritano de Zapecho, Mamarampi, Ampasipachaca, Pacinja, Jopanacaro, Dios que bendispa. Iglesia Puerto Linares de Puerto Linares, como Iglesia Nueva Galilea de Villa Exaltación, Iglesia Nueva Berea de Berea, Sio Cuanja, como Iglesia El Sembrador Muñecas, Iglesia Nueva Sion, Los Palos Blancos, Jamajo Panacarontañani, Tunca y Caparo, Coordinador pastores, locales, presidente Nacaparo, directivas locales, Jopanacastio, Jamajo Panacatista Pachacas, Radio Metodista, Taitur Capajo Panacasta Pachak, no Jopanacaro. Antonia Rio Maban Paja Sararia se peacan Ginatira Cuyac. Ya también distrito antipano central, Jopanacantañani, Chamancha Sip, Gilata coordinador, Gilata secretario de Servicio Finanzas, pastores y pastoras, laicos, jóvenes, Guadalupe, Camaraki, Culiacán Casar, Federación Femenina, distrito altiplano central. Jopanacasti, Utjarki Pitunca Sochte y capa, ¿no? Tunca Sochte y capa, más quimsa avanzada, Jopanacasti, más punto de predicación. Jopanacasti, Antoquillani, Iglesia Betania de Eucaliptos, Iglesia Manuel Quelcata, Iglesia Justicia de Dios Alcamarca, CP, Estrella de Cristo, Rivera Alta, Iglesia La Cruz de Cristo. La Cruz de Cristo, Alto Rivera, ese de Belén, la Llocouta, Guari, Iglesia Cristo Obrero de Oruro, Iglesia Ascensión de Cristo Manquiri, Iglesia Genesaret de Laimini, Iglesia Gio Jordán de Colcamaya, Iglesia Sal de Cristo, Huancaroma, Iglesia Betel de Marquiribi, Sipacanja, Cuyaca, Iglesia Puerta del Cielo, Oruro, Iglesia Luminar de Egipto, Achaviri, Iglesia Agua Viva de Santa Ana, provincia de Villazuel, como la Iglesia Buenas Nuevas de Amachuma, y avanza Capasti, Iglesia Sebacanja, Pauca, provincia Iquisibi, Conchari, provincia Villazuel, Camino de Santidad, Oruro, cuando que Jatase acá, avanza Capaj, punto de predicación, Iglesia Huaraca, Pajawaya, ¿sí o no? Pajawa si pecan, Pajawaya si pecanja, Pantañana acá, Gualmusiñán, Iglesia Santo Quiñali, Distrito Collasuyo, más distrito que ya hasta Tajpache Coordinador Caparo, hasta Sañal Pastor Caparo. Pastores locales, presidentes, director Caparo, Camalaki, Feme, Culiacán Casar, Guanducho no caro Fejume, Laico na Caparo, Tañani, Jopanacaro, Apapacha que distrito, Colla suyo, Jopanaca, que pi, Patun Kimsan Iglesia, como Utjera que acá, distrito Colla Sucarja, Patunca Kimsan Iglesia, avanza la capasti, más avanzada que Jopanacaro, a ver, Antoquillani, Jopanacaro.
Iglesia El Buen Camino de Jupi Grande, Iglesia El Pescador de Carabuco, Iglesia Galilea de Gran Puni, Iglesia Amor de Cristo de Chaguaya, Iglesia Serie de Belén Molipongo, Iglesia Filadelfia de Quiascapa, como la cantonera Iglesia Dios Viviente de Chilcani, Iglesia Betsani de Quilima, Iglesia Camino de Salvación Ambaná, Iglesia Nueva Jerusalén de Escoma, Iglesia Nueva Jerusalén de Pichari, Iglesia Israel Villa Puni, ya está para Antoñani. Iglesia El Sembrador de Yocallata, Iglesia Roca y Fiel de Titijone, ¿no? Titijone, Pasuja Belén, Iglesia Pasuja Belén, Iglesia Moxa Uma, Agua Viva, Circuito Ambaná, Iglesia Fe Samaritana Omacuyo, Sihuacanja, ¿no? Para Antañani, Iglesia Arca de Noé, Villa Molino, Iglesia Siloé de Tilacoca, Iglesia Centro Sinaí, Chini, Sipiacanja, Iglesia Misionero de Cristo, Chuncayo, Iglesia Nueva Jerusalén de Parajachi, Iglesia Dios es Amor de Puerto Acosta, Amastacapasti, Copusquia, Sipi, Ucanoji, Captoquín, Sanacapasti, Dios es bendispan, chamanchman, Tajpache, Gilatas, Culiacan, Nacasaro, Huaychunacaro, Dios que bendispan. Acá nos aquí acá distrito Puna Central, es que capaz de utio Jopanacanja, tunca kimsa calco y se caput jaraki, Jopanacanja, ¿no? Distrito Puna Central, tunca kimsa calco y se caput jaraki. Ma avanzanapa y kimsa punto de predicación. A ver, anunta que ya ni Jopanacaro. A veces armas geunayasas para, ¿no? Ante el mundo, distrito Puna Central, Iglesia La Luz de Cristo de Conchamarca, Iglesia El Buen Samaritano de Catavi, acá fácil amtaseni Mamarampi, amtasipani, Julio Paxin, Jopanacasti, yo sé que bendis penchamanch, mantajpacha, Jopanacaro. Camalaki, Iglesia El Camino, la Verdad y la Vida, Ornuni, Iglesia El Corazón de Jesús, Pucara, Iglesia Pan de Vida de Conani, Iglesia Nueva Esperanza de Iracachi, Iglesia Nueva Canán de Huanacollo, Iglesia Cristo Rey, Ayamaya, Iglesia Machacamarca, con que Jatashi, Jopanacaro, ¿no? Iglesia Nueva Jerusalén, Pampajasi, Iglesia Victoria en Cristo, Villa Caiconi, Iglesia Villa Puchuni, Iglesia Nueva Jordán de la Huachaca, Iglesia Calacala de Calacala, como la Iglesia Betania de Alto Collana, ¿no? Iglesia Pandur, Iglesia Nueva Amanecer, Vilaki, Kamalaki, Iglesia El Sembrador, Achaya, Aroma. Amas da Pasti, Villa Toloma, para Utjalaki. Y punto petición para que milla, ¿sí o no? Punto petición paja, cuando ya que esa paja, punto ja, capellanía y ya chico. Jamao panacaro, arontahuetana calvota, acá jaipuna panacaro, sasinga, Dios sé que bendice. Porque me está un toquiñani, distrito norte, ve, a ver panacaro, panacaro, utjalaki, tunca iglesia. Tunca panacaro, ¿no? Sasinga, a ver, Antoquiñani, Jopanacar Tacpacha, coordinador, secretario de Servicios, Finanzas, Camarón Pastor Caparo, Camarón Antoñani, Laicona Caro, Culiacana Casa de Fefeme, Guaducho no Caro de Fejume, Camaraki Tacpa, Niñez, Utjar Pachaucan, Camarón Antoquiñani, Gualemosiñam. Iglesia Norte B, Arca de Noé de Catacora, Iglesia Cristo Fe Esperanza de Chugua, Sinaí, Queguaya, Luz de Camino, Cuyucachi, Iglesia Panamericana de Soncachi, Iglesia El Salvador de Caruiza, Iglesia Cristo Vive de Cuyani, Iglesia Luz de Vida de Lacachi, Iglesia Dios Viva, Calacoto, Jamalaki, Iglesia, a ver, Iglesia Roca Nueva Esperanza de Iquiaca, Mamarán, Peraquí, Jopalaga, aquí Iglesia Roca Nueva de Esperanza, Iquiaca, Calo Granja, Jopalaga, Dios aquí bendice, Panchamanch, Pamunata, Giras, Culiacas, Tatito un pesarán Tacpaponi, Jomanacaj, Tacpache, Wale, Monasiñampi, Osañampi, Tatituro, Casjaru Susamunata, Istrinaka. O Kama, Jopalaga, Tawetanja, Caja y Pona, Munata, Istrinaka, Kichasti, Maco, Chompi, Taquiñani, Tatituro, yo cuayo pechaban pijo paro agraquiñan muatila cuyaca, ¿no? Cuando ya están desquiñaniwa, tacpachi en la caro, arunta tacpachi jopanacar, porque jopanacar está pachaca de metodista, jopanacar, san munpe acá jaiponja, a esquina pino istaptaj. Yo sabes que como la caro, wale suma muna sincho la pata, saptapik chasti, istañani más suma cochumpi munata gira cuyaca. Melodías de Jordán, trompeta celestial.
Porque kulyaka, kusum ko sa sasinha. Akao rakin, yakisin yakiusin na ve, kakuchunha. Taditum Santa Quiñani, akao rakin, yakisin yakiwa siwa. Petatim siya pampeja hiwasasti, kusista sinyani munat hila kulyaka. Ukap chamancha sinyani munat istirinak. Akapachan kamau, yakinyaka purinderaki, pero hiwasasti. Taditum pe. Katjasiñani, Jopam Santa Quiñani, Monata y Terenaca, ¿no? Acá radio metodista, como la castista, acá Kawakichawi, Sasinja, Maunio Estayawi, Hakanyataki, una visión para vivir, o campi wasati, acá señale, la de música pampi, ¿no? Camarón Tabetan, iglesia, a ver, distrito norte Antonio, distrito Valle Andino, iglesia, a ver, distrito Valle Andino, Jopana Caron Tañana, Cajaipona, Wale Mosiñampi, Jopana Kotjarakipi, Tunca Pusi, iglesia, Nakaputjaraki, distrito Valle Andino, ¿no? Antoñani, coordinador o coordinadora, o señal secretario de servicio, finanzas, camaraki, pastor Caparo, pastor locales, presidentes, daspa directivo, hay mucho no caro, fejume, fefeme, cuyacana casaro, como Antoñani, ya líderes de la distrito Valle Andino. Para creo que más avanzada y para punto de predicación, como utijo para canja. A ver, ahora tañani, iglesia Nueva Pucara, para del lugar Molaña, si pacanja, ¿no? Iglesia Luz de Belén, Hichuaya, iglesia Huerto de Edén, Payu, Puyani, si pi, iglesia Nueva Esperanza de Chaclaya, iglesia Agua Viva de Sococoni, iglesia El Buen Samaritano de Timusí, ya está, Antoñani, que iglesia Agua de Vida de Capay, que se pilla canja, ¿no? Antoñani, iglesia Luz de Cristo, Cusawaya se pilla canja, iglesia Arca de Noé de Yanarani, Antoñani, iglesia Árbol de Vida de Chayapata, iglesia La Voz del Pueblo, Monte Rojo, iglesia Río Jordán de Coconi, Antoñani, Jopanacar, iglesia Luz de Valle, Jitimpaya, iglesia Juan Bautista Espincuni, se pagan, Jopanacar, Antoñani. Yo sé que bendice para Jucam, Bechamay, para líderes, como la castilla, apapto que distrito, Valle Andino. Avanza capaz de iglesia Ojati, dice Coconi, se pe. Punto de predicación, Jopanacar, tú que pe. Taracoca de Hichuaya, iglesia Huancoiro de Cusawaya, si pi Jucamau Antonio Jopanacar, ¿no? Tampacha, Gilatas, Cuyaca. Xiasti, Antonio Distrito el Alto marcano Jijatos que disitoja, coordinadora Pasti, iglesia Sañani, Cuyaca, Julia, Poma, para Antoñani, como aquí, Cuyaca, Lupe Quenta, para aquí, como coordinador y secretario de servicios y finanzas, ¿no? Como aquí, Pastor Caparo, Tapacha, Pastor Caparo, para otra que canja, para pastor calculo que no, canja, distractor, a ver, Amtañani, Pastor Sañani, justo Catacori, Sañano, Pastor Tomás Bazeto, cámara que toma, Pastor Eduardo Quispe, Pastor Felipe Copa, Pastor Edwin Encinas, Camaraki, como la cantañana, a veces armas sin utkipe, pero antes muchas pastor caparo, ¿no? Camaraki, pastores locales, presidentes, directivas de regiones locales, o para que utkiwa, distrito al turno utkipe, Patung Maya Iglesia, Kamau para Utkaraki, distrito al turno, Patung Maya Iglesia, y otra que pi, acá más punto de predicación, voy a ver, Uliar Tañani, Jumanacataki, Tapa distrito al alto, Tañani, Culiaca Nakasani, Jara Hawasani, Mami Insactoje, Culiaca Julia López, Aron Tapretana Nakaroja, Nakista Praisipe, Arot Mapi Culiaca Julia, Lopoma, Istapuni Maka Kawakichawi, Jumanacatisti, Kusit Katasip, Hama, Vesa, Kunda Yakis Utiwa, Petadito un Chamapampi, Sarantap, Jumanaka, ¿no? Como que chaman chanipsma, tapach Culiacan la casa de FFM, como que guayducho no caro, gilata juel, jopasti hasta santas caraki, ¿no? Guayan la campi. Cámara que laico, no copana caro tañani, laico la casa, y hasta copana gilata Edwin Quispe, copana que laico digital del alto, a pascaraki, ¿no? Camaraki, de la niñez gilata, a ver, unas armas en utjapene, ¿no? Edwin Gutiérrez gilata, como a veces armas utjipe, pero no es algo muy más gilata Edwin Gutiérrez, como este Pascua Octava, Ministerio de la Niñez, ¿no? Guanacar, como siempre, como hasta chamanchasisa, pero Dios Sampi, como santa, pone más gilata Edwin Gutiérrez, como la que tapacha,
líderes Jupanacaro. A ver, Aruntañani, Uliar Tañani, iglesia, Acapascana de Jihuacuta, iglesia Siloé, la iglesia Casti, pionera, Sapemeta, iglesia, Camao Jupanatañani, iglesia Siloé, primera sección de Alto Lima, de Avenida Chacaltaya, Jupanatañani, iglesia Nueva Vida de Quintabi, ya está Aruntañani, Jupanacaro, iglesia Cristo Salvador de Chosamarca, ya está Jupanatañani, iglesia Nueva Canán, Guayna Potosí, con Catasque iglesia, ¿no? Tajpache, líderes Jupanacaro. Iglesia Dios de la Viva, zona 9 Jerusalén, ya está Jupanatañani. Iglesia Sinaí, zona Villa Ingenio, ya está con iglesia Nueva Esperanza de Cocuta, Aruntañani, Jupanacaro. Iglesia Machacmarca, ya, Jatasiwa, calle Yafar, Said CP Bolívar, ya, Bolívar, CB, Química, ya, Católica iglesia. Iglesia Betel de Alto Lima, de Final Castillo, ya está con iglesia. Iglesia El Buen Camino de Villa Ingenio, ¿no? Camaraki, iglesia, Cancepe, Chaste, iglesia, Catasiwa, acá, Siwa Canja, avenida Abreu, Sipe Complejo Yunguyo, Colegio Católico Buen Camino, Colegio Andino, Ojo para la Caste, para la cultura capaz, ¿no? Dios se bendice porque iglesia. Iglesia Nueva Jerusalén de zona Germán Buch, iglesia Sede de Belén, Villa Remedios, iglesia Manantial de Vida, Sencata Sur, Camaraki, Arca de Salvación, Oficina de Sitio del Alto, Extranca, con Jatasi, Jopanacaja, territorio Pachaparaki. Iglesia Paraíso de Fe Esperanza, zona Bautista Saavedra, con Jataseraki. La Voz del Espíritu Santo, zona San Roque Unificada, con Jatasi. El Buen Samaritano, zona San Roque. Iglesia Galilea de zona Chijemarca, con Jatasi, Iglesia Asti, Tajpacha, líderes Jopanacañani. Iglesia Maranata, zona Juliana Pasa. Iglesia Divina Jaciel, Faro, zona Faro Murillo, cuando que capaz Jopanacasti, Dios se bendice para chamás para Jopanacaro. Iglesia al punto de aplicación se va a Luz de Cristo, zona Ventilla. Ucamo Jopanacaro, Aronto, Distrito del Alto, siempre como la Santa Juapónima, Culiaca Nacasaro, Culiaca, Julia Poma, como la que Culiaca, Lupe Quenta, Jopanaca Pascalaki como autoridad, coordinadora y secretaria de Servicios y Finanzas, ¿no? Antonio Lichasti, iglesia San Quiñani, Distrito Collación Norte. A ver, Antonio Jopanacaro, Distrito Norte, Collación Norte, sí, Jopanacaro, que Patunca Maya, iglesia Nacapa, Patunca Maya, iglesia Utje, Ma Basadapa y Ma Punto Predicación, como Utje. Antañani Jopanacaro, ya chamanchañani Jopanacaro. A veces Jacus para Utjepan, no, Nayar Armas, Cheja, cualquiera taja, o Jamasañas Utji, no, pero Nayaste ante Mut Jopanacaro, Sasinja, Gualimusiñampi, Iglesia El Salvador de Sayacucho, si pegan, ¿no? Iglesia Nueva Esperanza de Sapía, Iglesia Huiñay Jantate de Keila Uyo, si pero, Iglesia de Flor de Cutucutu, Iglesia Aposento Alto de Villa Ticata, Iglesia Nueva Estrella Pura Purani, Iglesia Agua de Vida Capalimca, si pegan, Iglesia Alma y Omegas, Humanata, Iglesia Maranata de Pampajasi, Iglesia Sembrador, si pegan, Cuyaca, Ticata Grande, Iglesia Monte Sinaí de Quiluyo, Iglesia La Trinidad Taipiaica, Iglesia Príncipe de Parte de Taipi Liji, si pegan, ¿no? Iglesia Nueva Jerusalén de Carani, Iglesia Arca de Salvación, Charasani, Iglesia Pan de Vida de Tirajawa, Iglesia Río Jordán de Quiluyo, Iglesia Amor de Cristo de Collarán, Iglesia Huerto de Edén, Florida, Iglesia Monte de los Olivos, Río Cata, bueno, acá sí más, a veces más, ¿no? Río Sipacar, ¿no? Ya, para Antañani, Monte de los Olivos. Iglesia Amor de Dios de Tacanquilla, de Tacanchilla, Pantañani. Abasta Pasti, Humanata de Tacanchila, Punto de Presión Pasti, Guairapata, como que capaz de Cuyaciano, Felicitorja, Jopanaca Consuma, Orontuetar, Munata, en la Jomanacasti, Chamancha Sipjama y Santa Purima, Tatitun, Murcia Pampe, Tatitu Chapapampe. Yo sé que Jomanacaro, Chamancha Patapachi, Iglesia Colla Suyo Norte, ¿no? Giat con la cabeza con unas sin palta cabeza, ¿no? Chaste. Ay, Maco Chupita Quiñani. Jomanacampi, Tatituro. Un campi que va a ser cosista señali, otra que mensaje, o que ya está, o ya está escaraquiñani, como la cataki. Esta ya más o menos 8, girata culiaca. Hermanos bolivianos, alabamos al Señor, pero con mucha alegría.
gloria a Jesús. Aquí en esta tierra solo hay sufrimientos, pero allá en el cielo, qué felices estaremos. Gloria a Dios, aleluya. Aquí en esta tierra solo hay sufrimiento, pero allá en el cielo gozoso estaré. Aquí en esta tierra solo hay sufrimiento, pero allá en el cielo gozoso estaré. Levantando mis manos, yo quiero alabarte, porque tú eres mi rey. Gloria a Jesús. Levantando mis manos, yo quiero alabarte, porque tú eres mi rey. Gloria a Jesús. Con estas alabanzas nos vamos a toda Bolivia, Oruro, Potosí, Sucre, Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando. Sigan en el camino del Señor. Walgi gira kulyaka como está otro somos 8 tatiturio paicha kinyani hiwasaj acá ahora que elja tatitum pesanta kinyani wali como na campi con la municipiampich amancha sisa tatiturio usasa o campi hiwasasti santa kinyani monata hilata kulyaka naka monata istirinaka tak pacha radio metodista istirinaka como na caro tanisa pi wali municipiampi santa pasasina otro mensaje yaki ausero kipi monata hira kulyaka Cuyaca Celestina Medina de Ticona Jopaba Sarawajaraki, Acaloquet, Jalapachar. Como mensaje aquí ya puriraki, ¿no? Y de Jopasti Santas Caraquina, Iglesia Siloé, o Cano Jopasta Santas Caraquina, Cuyaca Celestina Medina de Ticona, ¿no? Camao, ¿no? Lata Marcos Ticona Jopasta, esposo para que no, pero Chacuyaca Sate Salawajeo. La mensaje, Camao. Pero Josasti, familia para el mundo, Tajpacha, Gilata. Marcos Ticona, Juan Camaro, Lucas, Ramiro, Juan Casti, Tapacha, ¿no? Camaraki, Tapacha familia Paro, ¿no? Camaraki, Juan Choque, bueno, Tapacha familia Pasa el mundo, Taitum Saquiñani, Camao Yaki, Purinaraki, Hadia tant con unos, Yucañan, Hadia tant, yo sé que esto, ¿no? Con uno es Hauchistan Dios Asaj, pero cosas Santa Quiñani, ¿ya? Nesa el mundo, Macho y Machawi, Iglesia Siloé, Culiá Casaro, familia Paro, Ticona Medina, ¿no? Cuyaca Celestina Medina de Ticona, Jopasti Sarawaje, ¿no? Mayan Pitaki. Pero yo sé que Chuimachurpan, familia Paro, Iglesia Camará, Iglesia Siloé, o Aljamaro Jopas Santas Carlos Iglesia, ¿no? Malhachan, Nasta Nairi de Pacho Jopas Santas, ¿no? Y Iglesia Siloé, Para Tañani, Tajpach, familia Paro, como Iglesia Siloé, como Casti. Sala pamay compañtiri, cuya casar, camaraki, familia par, camaraki, takpach, ¿no? Como la casa de Sapi, a casa de toca, de metodista o católica, como la cara. Otra aquí, cuya Angélica Gutiérrez, pasar que pi, felicidad, se pi, esquina pineo y hasta Santa, punem se pi acá, ¿no? Sasinja. Muchas bendiciones, hermano de Dios, me alegra, si ¿no? Dios se bendiga, así adelante. Saludo a todos los hermanos, sí, Arunta Baitano, Iglesia Distrito el Alto, Jopanacar, Arunta más, se pide Culiacasar, Arunta Pach, quiere una casa Culiacanacasar, se pide Jopach, Pasan mucho Jopanacar, yo sé que bendispan Wali, Municillampi, Tajpacha, Quilatas Culiacas, Camao, ya aquí en acá Purinaraki, Dios aquí va. Jopanacaro, yo estoy, ¿no? Otra ya acá aquí, otra aquí, ya acá en Gilata, Jaime Ramírez, acá se pe, acá ve, Uliartañán, sí, acá, aquí en esta tierra solo hay sufrimiento, pero allá gozoso estaré, Chacapaneo Gilata,
Comaja. Askino pe paltas asinja. Acá ahora kenja. Le aquí ya que le aquí sin aquí wa. Acá ahora que aquí sin aquí wa. Acá ahora kenja. Conas tukusiki. Pero acá sí, cada pachan ya está un jasinyansi, pe cada pachan ya consis hanyani tatito sampi. O calzar hanyani, que vas a gira culiaque, wali. Buena sinyam, pero ya esto cama abajo panacaro. Aruntans, wali que coma jausanta, me sacto que gilata Jaime, como asti mali dir como kita comaja, ¿no? Ministerio de Ajawilis, cuando comaja, rantastak, ¿no? Kena san mus pejomaroja, Dios se bendice. Kamaraki kuliaka saja, o sanaraki kuliaka mariacho pasti. Wale aski puneo si pejopaj. Na san mus kuliaka komasti. Taito un pesanta pone, esposo mampe, ya, kapawana kamampi, iglesia ro kamata taito kochusa, aro kapa istaso kamne asesmawa kuliaka mariacho. Kamaraki, Gilata Alfredo, Jopasti Simpe, Jopasti este Pachaca Radio, Kawakichawi, Dios le bendice por Joparo, ¿no? Jopasti, andas que iglesia, Río de Viva, o cuando Jopas Santas Caraki, ¿no? San Mundo, Tapacha, Dichito el Alto, Jopagasti Santas Papalay, ¿no? Tatito de Musina Pampi. Kamawa, Kamaraki, Uthanaki Yaka, Zero Kanja, ni cara ronta baitar, Julia López, Jopasti, siempre Jopasti, Aronta de Pitasi, Culiaca Nakajaru, se pejo, hasta Jopajuali, Budasiñampi, Jopaja, Causa de la que la camisa toque, de ese minuto, Culiaca Jopasti, Santa Punima, Tadito Musina Pampi, Takpachi Culiaca Nakasampi, ¿no? Jopana Karakiwa, Tadituro, Santa Palaki. Ukamawa, ya está, ya creo que me saco que usa sirja, wale aski penius igual suma yo pa echar un cauchap taxi pe na ese mundo cuya casar marijo paste uchapi suma yo pa echavi no hasta tictase hasta camajo paja uchawaya no misterio corintios cosecha hasta campeja lanzan puetana no tatituro jamai agadaña saji wasaki la cuyaca ya kamao pana casa en mundo yus pagas mamunata gilas cuyaca como na casti hausaniptaja u campeja Chaman chapta kawakichar, viste, kichasti, nada kata sarantanej, ¿no? Como la campi, hasta cochula campi, tate orca capampi, arunta la capampi, o campi santañani, y acá wakichawina, como la campi sapuro, ka jaipo toquero, pa hora satja, hasta pusi orcamao, apañani, pa hora, como la campi, o camao hikisiñani, tate todo musina pampi. Kamao para gallos pagarta, kamao ya que es por eneraki. Kichasti, arunta kiñani, dichito na casaro, arunta kiñani, Distrito Cordillera Warisata. A ver, Jopana Cantañani, Gilata, coordinador o coordinadora, aquí secretario de Servicio de Finanzas, pastores nacionales, pastores locales, presidentes, directivas, Guayducho Nocar, Culiacan Nacasaro, Guaguana Casar, ya está, Distrito Cordillera Warisata. Jopana Cotjara que tunca pus iglesia, Utjara Jopana Canja, pa avanzada y pa punto de predicación. A ver, ya está, ya, ni Jopana Kataki, ya está, Jopana Catista, Pachaca, acá radio, acá Wakichawi, ahí tenemos ya Pampi. A ver, tañar iglesia, el buen maestro de Warisata, iglesia Pan de Vida de Porejoni, iglesia Luz de Cristo, Frasquilla, iglesia Nueva Jerusalén, de Chicata, Iglesia Gran Macuri, Achacachi, Iglesia Luz de Vida, Calahuancani Baja, Iglesia Nueva Sinaí, Corpa Grande, Zipacanja, Iglesia Emanuel Machac, Uyupata, Iglesia Nueva Jerusalén de Calahuancani Alta, Iglesia Manantial Maquelaya, Iglesia Amor de Dios, a poco se pide, claro, ya está Tañani. Amantoñaniwa, Iglesia Machac Cantati de Surpo, ya, para garte antes pachaba mapa, mamarampe acá paxinja, ¿no? Acá Julio paxinja, antes pachaba mamarampe, pero a veces haniut caso utite kiel kuliaka, creo que le quiñaj. Pero tat iglesia no importa, ya, esto para caste, antes pachai, ¿no? Tatitur, yo paichas, pagarasa, mamarampe, capta laico kiel kuliaka. Iglesia, Junco, si acá, como iglesia Galilea de Paralaya, si ¿no? Avanza capaz de Casamaya Paralaya si peacanja, ¿no? Como la que Chijipampa. Punto de predicación Ajllata Cucani, iglesia, punto de predicación Achacachi, Kamauju Panacaro, Arunta Baitanacaj, Jaipona, Wali Monasiyampi. Arunta Quillari, Distrito Sur, Jopanacarte, Yatok, iglesia Jopanacutjaraki, Monata Istirinak. Kamaraki Utjiwa Pesca, avanza la capa, y pesca y tercutjaraki.
punto predicación. A ver, tu quiñani, Jopanacaro, ya está. Jopanacasti, está Pachacahuaquichá. Iglesia Nueva Vida de Pampollo. Iglesia Estrella del Sur de Potosí. Mamarampe, Amtas Pachaja, Capacinja, Jopanacaro, Chamancha Quiñani. Dios Ampi, Santa Quiñani. Iglesia Suma Canchay, Chiracoro. Iglesia El Buen Samaritano de Cachitambo. Ya está. Para Antoñán. Iglesia Semilla Minera de Potosí, Iglesia El Vive Sucre, Iglesia Huiñay Causay, Huili Carcochi, si pegan a ir como Antoñán, ¿no? Iglesia Luz Divina de Porco, Iglesia Piedra Viva de Faracachi, ya está, Antoñán Copanacaro, ahí tuvimos en Pampi, Monata, Istiraca, Cristo, Distrito Sur, Abascapasti, Pati Alto, avanzada parte Mayasti, Muña Chuto, se pagan canja, Vuelta Grande, Patacón, Vinaya, punto de predicación Totorani, Guadalupe, punto de predicación Taloma, Yurak, Ichilcani, ya esto, Camauj para Antoguaitana. Antoquiñal, distrito Valle Verde, a ver, Valle Verde, para otra que pi, Yatung, que es el caput para acá, más avanzada y más punto de predicación. A ver, como Antoñani, o algo señor, coordinador o coordinadora, secretario de Servicio Finanzas, pastor caparo, pastor locales, nacionales, pastores digitales, como el Pachak, ¿no? Como la que Antoñani, Jopanacaro, Guayducho Nacaro, Guaguanacaro, Culiacanacasar, Fefe, Melaico Nacaro, y hasta Jopanacaro, Distrito Valle Verde. Iglesia Nueva Vida de Inca Caturapi, Iglesia Villa Cantutani de Asancillo, siempre, ¿no? Flor de Dios, Colani, Iglesia Espíritu Santo de Catuaya, Iglesia Nueva Pucara de Coyahuaya, Cipacanja, Iglesia Lirios del Valle, Mecaconi, Iglesia Nueva Palestina de Patapatani, Iglesia Luz de Vida de Quilima, Iglesia Cuati, Sipe, Camaujo para acá, acá, Jaipona, Jopanacaro, Iglesia Abasta Pasti, Chiñaja, siempre acá, Jopanacaro, Jamalaki, punto de petición Jopanacasti, Comi Lili, sipi, Cambao, su tenga página con yaca, pero un campo alto que ya no ¿no? Cambao para Carlos Tanja, ya este otro que pilla que mensaje, a ver, por entrar que pide, cuando ya está santo que ya que este campe, otro que ya que mensaje, si arunta lo que había hasta al janio que está para aquí, ¿no? Alcanza que pide Gilata Jaime, se acanja. Bendiciones, hermanos, oremos por las familias que pasan tempestades en este momento de crisis de la pandemia, que pasa el mundo también. Mi familia nos encontramos mal de salud. Gilata Jaime, Jumaste, Tatitur Majata, Kakiu Masuit Autistoch, Avisaja Yakinas Nia, Karasapsmach, Takino Ham Yakit Ingestan, Yakanaka Hachak Tan, sí, hermanos, porque Janiwa. Aski kite ma aukir saja taikaro chakanya haneo. Pero disamos ya paja siwa. Hanya kisipam, naya imapam, nayir papam. Hanya kisipam, nayir hutap, sepi. Kita kita karhat, yakit ki kapasip taha, nayir hutap. Naya ho manakaro ha, cuy macapam. Naya ho manakaro ha, caman capam. Naya ho manakaro ha, irpapam. Nayir ki ho manakaro ha, aski munasiri unurkan curapam. Walias que puniu mensaje para entrar Gilata Jaime Comasti akan hastapi sasinha sarantanyani walha familia lakawa chakaphe takpacha familia kapano Copanacaro Copanacata ora kinyani utara kasa ora nyani Copanacataki ukaki utisto masu itawi ki utisto kau kiro saranyani Gilata kau kiro saranyani kuliaka kau kiro saranyani hani utiti ya kalugarach hani pe utiti ma este que utisto masu itawi quisiera que te nayaro arca petarse hasta hueña ta kamaga nayao Copanacaro hasta pasar a se prama se pidió sasaj no nayao Copanacaro ha ir pase prama se pe uka ya se llama wasat sant kinyan Gilata Jaime Comasti hanya que simte tatituro ya usanyari tatituro ya usan kumaja hupakiwa chamanchistani hupakiwa como cáncer, mi familia está mal de salud, hermanito. Yo sé bendice por comer, o algo sin yampi. Como comer, aliso macaba, jaipona. Yo sé que bendice panta, pacha familia Pablo, Gilata Jaime. Nada que te saranta puni, comaja, Dios sabe, pone. Yo sé que comer hoja, chamanchátama. Yo sé que comer hoja, y el pascatama, monata, Gilata, ¿no? Como una de esas montas, Gilata Saro, o pasti, como hoja, jatasi. Pero Dios sabe, ja.
uthiwa ka yausabi ka esperanza si pesuita utkistoja monasilla sabaraña ko paputkistoja ya ukat pi aka wakichawin kasiwa ma usta unyasta wimpi hakanyataki una visión para vivir ukampi hiwasa kanyata ka wakichawi kichaste makochupi takinyani hatkuliak makochupi takinyani titul kochupa kuma nakaro ukampi kusista sinyani kuma nakaja bisa yakit hikata siptak pero natituro makatapa mula tihila kulkulaka. Esta que llama somos cochumpi, o campi hiwasas titaituro agradanyari. Dios mío, en ti he confiado todo mi ser. Sálvame de todas las presiones. Jehová Dios mi Padre, en ti he confiado todo mi ser. Sálvame Dios mío de las presiones de este mundo. Jehová Dios mi Padre, en ti he confiado todo mi ser. Sálvame Dios mío de las presiones de este mundo. Si hay en mis manos iniquidades, en mis pensamientos las perversidades. Perdona Dios mío mis transgresiones, lava mi corazón con tu sangre pura. Si hay en mis manos iniquidades, en mis pensamientos las perversidades. Perdona Dios mío mis transgresiones, lava mi corazón con tu sangre pura. Espíritu Santo, purifícame con tu fuego. Yo quiero caminar por las sendas de la justicia. Espíritu Santo, purifícame con tu fuego. Yo quiero caminar por las sendas de la justicia. Espíritu Santo, purifícame con tu fuego. Yo quiero caminar por las sendas de la justicia. Si hay en mis manos iniquidades, en mis pensamientos las perversidades. Perdona Dios mío mis transgresiones, lava mi corazón con tu sangre pura. Si hay en mis manos iniquidades, en mis pensamientos las perversidades. Perdona Dios mío mis transgresiones, lava mi corazón con tu sangre pura. Walgi hila kulyaka kasuma ocho ista wataraka haipon wali askipi ukampi hiwasasti kusista sinyani aunque sai la kitki katas tanja pero waki se tatituro koparia usasa ukampi hiwasasti saranta punyani yo ukauki ma hiwas pak no ma koyo paisino kapam ukampi ati hiwasasti santa nyani pero tatituro siempre hiwasasti maíz, y el culiaca, ¿no? Camao, ya que en el caso utjaraki, ya que en la cosa utjaraki, camao, acá pachar jagastan, ¿no? Cama hakanvidaj, ¿no? Camay, pero yo ya para wali hachay, churisto sapuro, churisto para hakanvida, nayar tom como na carta que churisto más hakanvida, ¿no? Pero yo sasti, como wakis, si yo sasti, hopata hamne, haliponipe, wakis kit armasinya sah, ola shonampi, amta sinyani, usun nakataki, yaki nakataki, yo sasti, oracional, compara la amta sinyani.
Hopanacaste, o campi chamanchañani, kila nakajar, cuyaca nakasar, ¿no? Campi a chamanchañani, hiwasan naka, famich nakaro kamaraki, trabajo lo caro que hasta hopanacata orakiñani, con una negocio alcasipia, caculica nakasak, hopanacaro, kamar Dios que bedis mi chamancha, hopanacaro, ¿no? Kamao, chichuro, sanisema, acá por hilacuyaca. A ver, ya Santa Quiña distrito Copacabana, Copacabana, ya está cuando aquí acá distrito, ¿no? Copacabana que Tunca iglesia, utjar Copacabana. Ya está más avanzada y 15 punto predicación, jamás para utjalaki munate istrinaka. Habrán tallar iglesia San Pablo de Chani, ya está, ¿no? Iglesia Manco Cápac de Copacabana, Iglesia Nueva Jerusalén de Copacabana, acá pasé mamá Separaquine, Iglesia Nueva Jerusalén de Copacabana, para Tañani, Tajpacha, Camalaki, directivas de la iglesia, pastor Localapa y del presidente Tajpacho, Camalaki, Tañani, de líderes, ya, Guabanacar, Culicanacar, Tajpacho, Panacar, ¿no? Iglesia Vida Nueva de Huacuyo, Iglesia Niño Jesús de Sicuani, Iglesia Sinaí de Santana, Iglesia Manantial de Vida de Copacabana, Iglesia Luz Divina de Siripaca, Iglesia Nueva Jerusalén, no, Nueva Esperanza, vamos a ver, a veces Cunas, ¿no? Iglesia Nueva Esperanza de Huacuyo, Iglesia Buen Sembrador de Cusijata, si pecan, Giracuyaca, yo, Camawa, Abasta Pasti Chisisi, ¿no? Camawa, punto de predicción con Pancaste, Utjaraquipi, Belén, Yampupata, Sahuiña, si ocupado, como Panacanja, la iglesia de Sañay, distrito Copacabana, Mantoñani, coordinador, Camaraki, secretario de Servicio o Finanzas, pastor Acaparo, pastor nacional, pastor local, Tajpacha, Copanacahuay, Ducho Nocar, Cuyaca Nacasari, hasta Artañani, laico Nacaro, Aruntañani, Tajpacha, Copanacaro. Aruntañani, distrito Fronteras del Sur, a ver, Aruntañani, distrito Fronteras del Sur, Copanacahuay, Kim Sacalcho y Sacapa Utjanaki, más avanzada, Utjanacanja. A ver, ya está quiñani para cataki, ¿no? A veces saspa para acá. Nana cat armase pero que la tasas pa, ¿no? Pena de san janina de almasin monte, anocasti arutañ monaraxo para acá. Iglesia Dios es amor derramadas, ya. Iglesia Nueva Esperanza de Churquipampa. Iglesia Nueva Vida de Villazón, Iglesia Nueva Jerusalén de Villazón, Iglesia El Sembrador de Tupiza, Iglesia El Renacer de Canco Tupiza, no. Sí, como Kenko Tupicio Canjircuyac. Iglesia El Buen Pastor de Tarija y Iglesia Tierra Dulce de Bermejo. Avanzada Pasti, Nueva Palestina de Villazón. Kamau Jopagantañana, Calva, Acajaipuna. Jopagasti, Kamau Istapjaraki, Acasadio, Metodista, Kawakichawi. Taitun Musinapam, Pejopanacaro, yo sé que bendiz, Pechaban, Pantajpacha, Pastor, líderes. Jopanacaro, Distrito. Yacanja, distrito, Fronteras del Sur. Como Antoñani, subdistrito amazónico, Ugal Utaraki, Pusi Iglesia, pa avanzada la Caputalagio, Panacanja, ¿ya? Para Antoñani, Iglesia Cristo, el Buen Pastor de Cobija. Iglesia Nueva Criatura de Cobija, Iglesia Señor de la Viva, Comunidad Mejillón, Iglesia Alfa y Omega de Villa Fátima, Avanzada Pasti, Emanuel de Villa Rojas, Iglesia Benecer de Cobija, Camajo para la Caja y Pona, Dios que bendispa, Jopanacarta, Pacha, Autoridades Digitales, Coordinador, Comaraki, Coordinador, Asañani, Comaraki, Secretario de Servicios Finanzas, Comaraki, Pastor Caparo, líderes, pastores nacionales, pastores locales, Tapacha, Jopanacaro, Dios que bendispan, Quilatcuyaca. Chastia, distrito, subdistrito Colorado Benio, Campia, tu tajana, Aruta na Capaj, ¿no? Subdistrito Colorado Beni. Ukana Hatasi, Iglesia, a veces añade, Yatun y el Capaj para Utalaki. Anut hit de avanzada, como el hit de punto, pero cuando tu Utalaki, Kanja, Yatunca, Iglesia na Capa. Para Antoñani, Iglesia La Trinidad de Beni, Iglesia Vida Abundante de Villa Ingabi, Iglesia Nueva Vida de Núcleo 28, Iglesia Mozohuiñay de Núcleo 1, Iglesia Luz Divina de Nuevos Horizontes, Mamarán, pijo para acá, se pacha acá, Julio Paxilja, o para acá, yo sé que bendispan, Munata Giracuyac. Iglesia Jardín de Edén, Bajo Colorado. Iglesia Estrella de Belén, de Trinidad. Iglesia Moisés Belén, Alto Colorado. Iglesia Nueva Amanecer, Río Hondo, sí. Como ojo para Alto Betalca, acá Jaipona, aquí para Tajpacha, para Catá, que Dios sé que bendispa, ya, Dios amo, ya, como la Catzaranta, Paponima. Juparo y Ausas. Otra que acá, a ver, ya acá, otra que acá jamás mensaje. Si para acá, ¿eh? Acá es que pi,
A ver, si mames acá, sí. Bendiciones, hermano Hilarión. Muchísimas gracias por enviarme los saludos a mis hermanas. Estoy escuchando de la transmisión de la radio. Se cuida y carece su resfriado. Con mate, con hierbas, eucalipto, manzanilla. Quiero, mira, si bien limón, hágalo hervir y tómelo calentito, en nombre del Señor. Yo pagas mocuyaca, chacpachas camao, ¿no? Avisa camapi, pero tratimos ya pampeja, que vas a Santa Quiñani y yo pagas mocuyaca, más ti, kam haus tanta mensak tok sasinja, o cambio tas, yo pagas mauna, ya esti ist amao homar, y Dios homar ti, hukapi bendis panaya munata cuyaca, Julia, como esti simpi, como esta radio metodista, como aquí, naya san mucho como esti, naya kata santa punima, tayo musinya pampi, como estisma, acá jaipuna, cuyaca Julia, ¿no? Como esti, como radio metodista pachata, ¿no? Como aquí, arunta quiñani, acá iglesia, ve, ya hay se nakaro arunta ñani, como aquí, cuyaca la jausane para que taquin, ¿no? Jausana para que sasinja. Y ahora quiñan se pe, gilata Jaime Mayam, Jausana quiso decir, ahora quiñan sí, hermanito. Gilata, como esti. Así era pero como si está, ¿no? Ora ñani que vas a campi, que vas a chamancha sin ñani. U campi que ñan usuro, a ti pañani, ta kata ñani, a campi que vas a ti, que ñan usuro, ya está, a ti pañani, Dios me sea papi. Con jamte ka marcan la tañani. Y se la marcan con jamás, faraón cada lugar, ¿no ve? Kam sansa Dios aja. Ma corderon wila papi como la casa tijar casi pata, ¿sí no ve? Ka pandemia, ka plaga, ka poner ángel de la muerte, caja, ¿cómo que pasa en ese? Como la casa, u cambio, uchapjasi, pungona camar, u cambiaste, u curcasi, ángel de la muerte, caja, ya, ¿cómo pasa en ese pe, no? Cuando piensas mucho como la caro, o aquí se pita tituro, wila pampi, como aquí vas a ti. Chamanya sinyani. Ukampi hal kanyani, hal kasinyana ka nyang ka uskuti ya kuliak. Ukampi ati panya kopaya tak katanyani. Ukampi hiwasasti. Ta itu musinya pampi hasta ati panyali, no? Kamau kumar kasanisma, kumana ka askina puniwa kausaniptaja, acá Radio Metodista, red de comunicación evangélica Sipiacanja, proclamando el evangelio de las buenas nuevas. Acá ya hasta Kamachaskaraki se te aruna capa suma, ya te oí la Kamachaskaraki Sipi, como acá está apuntado acá Radio Metodista, acá red comunicación evangélica mediante señal mediante digital, como acá tipo de acá istaña monati hila kuliaka. Kamau como chamachanisma, wali mursiyampi, chasti, Santa Quiñani. Utkara kipi pastor nakaro utakiñan kasto, utkara kipi. Pero nara kata utkani istaña ni masumuk ocho, ukampi, ukamanakampi, makotimpi, kusista siñani monata hila kuliaka. Ista Quiñani, kuliaka María. A ver, ma yo pa echa uy platiduro, ucha Quiñani. Qué lindo es el
Walki Gilcuyaca, cosa un coche sanscano, ¿no? Mira qué lindo es alabar a mi Señor. Nadie igual, Jalipenepe, Yaca, Chamache, Utjas Patejano, Dios mucha paja, Chamache paja, Wali Askipi, Arte Hueñeta aquí Gilcuyaca. Jalipe Utjas viaja, y nada más ganas ya Utjanejaniwa, Cotpiseno, mira qué lindo, nadie igual en su belleza, nadie, Jalipe ni Kitty sabe igual las pajas, ni con Kitty Gilcuyaca, Coche seja. Por eso me siento feliz. Yo cuando ya cusit hijatata se pega cochonja, un campo marca chamancha, acá jaipona, gilata, cuyaca. Otra aquí pa gilata, mamarampi para aquí hichuro 20 acá patonka oro salactawai acá Julio Paxita gilata Federico Choque jopasti mamarampi hichuro pocascalaki jopasti santas calaki iglesia Siloé o cano jopas santas calaki como que esposa par a este mundo acta entonces bendispan gilata Federico Choque jomasti malide de la iglesia Siloé santa pone maina la catar somos ya pampi o pavo jomaro ma yaka ma chamampi ya o manacampi o maroja ya atama munat Jesucristo munata gila Homasti mamana pahawaita hichuro yo saki homampi pana ta pach familia mampi kamar kawana mampi kamaraki esposaro kamaraki en el mundo muchas felicidades Gilata Federico Choque no kamaraki arunta ya leo Gilata Eric hola Gibel hopasti kata seka colegio de estudio médico en Cascaraki como secretario de secundaria cuando ya pasa Santas Caraki para este antes de Munaracta acá en Toquetja Mamarampi Hichuro Pocascaraki, Hichuro Patunca, Orotra, Salcawaka, Julio Paxita, Gila Cuyaca, Cama Ardemunaracta, Girata Eric, Olagibel, Posamaro, Anacamaro, Narakata Santa Punima, Munata Gilata Eric, Dios ojo man pisqui, Cama San Munta, Acá Jaipuna. Cama ojo Panacaro Tawetanja, Mamarampi, Pochenacaro, Camawa, Pocapta Mamarampi, a veces Askipi, ¿no? Mamaram Pocasinja, Dios arti como Manacaro. Kuali acá en video la pata, kual jamaranak, pero como la cat usania poco ya sabe, como sanisma, acá radio toque, radio metodista, o acá toque como la casa sinja, Dios aquí bendispata, pache istrinaka, radio istrinaka, como la a ver, chast ahorita ni pastor casaro, y pina caro, jopana capa para que mensaje predica, sapegir shanja, ¿no? Jopana casti ya esto kama santa para chamacha si para pachay ko panaka no kama ko para atanyani chamacha kinyani ya kanaka usut hikatas pachaj no panaka sa kinyani kilata pastor na katar santa punima koma hanya ki simti yo so koma pescan a ver aron kinyani akan ha utkal kipi kilata pastor Carlos Intipampa ka kon ko pakikataschi Dios se bendispan ko par kilata pastor como la pastor obispo emérito Carlos Poma kamaraki ko para Dios ki bendispan kilata pastor Gustavo Loza Gilata Pastor Máximo Mamani, Gilata Pastor Juan Covarrubias, Gilata Pastor Delfín Quispe, Gilata Pastor Modesto Mamani como obispo emérito de la iglesia en Bolivia, ¿sí no? Aunque Policarpo chao me pasé de Macuti Hatun Hasir, pedios aquí Joparo Chamasma, Liampar, Monasiña Pampi, Guayana para Pampi, Gilata Pastor Policarpo, Jomasti Taditoria Osam, Abesaja, Jamao. Pillosaja con más pies que un murata pastor. Aunque pastor Filiberto Ramírez, ya está para acá. Pastor Genaro Quispe, pastor Esteban Guanto, pastor Erasmo Ayala, pastor Raúl Quispe, pastor Eduardo Quispe, ya está con Margantayari. Girata pastor Edwin Encinas, girata pastor Felipe Copa, girata pastor Tomás Barreto, girata pastor Melvinina, girata pastor Rufino Colque, girata pastor Julio Lanquechoque. Ya, como Gantañán, Girata Pastor Faustino Mamani, Girata Pastor Máximo Yardo, Girata Pastor Rómulo Mamani, Girata Pastor Gabriel Achata, ya, para Gantañani. Arnaldo Quiñani, Pastor Secundino Quispe, Pastor Edson Jurado, Pastor Justo Catacora, Pastor Bernardino Choque, Saña Pedro de Manos, ¿no? Avesaja, Girata Pastor Bernardino Ezera, como Gantañani. Girata Pastor Félix Pedro Mamani, Girata Pastor Remigio Carizaya, Pastor Eduardo Angulo, Pastor Víctor Manuel Jora, Pastor Pablo Condori, Pastor Pablo Bustencio, Pastor Elías Averanga, Pastor Eusebio Calderón, Pastor Celestino Angulo, Pastor Martín Poma, Girata Pastor Moisés Condori, Girata Pastor Adolfo Quispe, Girata Pastor Dionisio Llana, Girata Pastor Robert Condori, Girata Pastor Alex Arce, Girata Pastor Eufrasio Hualpa, Girata Pastor Edwin Ayuana CP, Girata Pastor Jorge Wills,
Hita pastor Jaime Chambi y hita pastor Yusef Zuleta. Como para harto wetarja, para nakaste narakata salanta purima hita pastor nak, como nakaste chamacha sisa, Dios amo ya pampi, para yau sasa y para como nakampi ha, Dios awa hasta imabhata, no takpach como nakar, familia nakamar, esposa nakamar y wawa nakamar, mulata pastor nak. Anto kanya diáconos, y les santo que pino, diácono hilata Zomer Ayuara, diácono hilata Oscar Coaquira, ya está, para tañani. Jubilados, ya está, usted que ¿no? Ya está. A veces ya carita prochero ya capaz de la casa, pero como canto quiñani. Obispo emérito Eugenio Poma, a tañani, como jubilados, ya como que catas. Hilata pastor obispo emérito Rolando Villela, obispo emérito Efraín Yanapa, pastor Antonio Coaquira, pastor Felipe Saucedo, pastor Germán Aracaki, pastora Daisy Ibáñez de Aracaki y pastor Jorge Noya y pastor Gabriel Yupanqui, copana Cantañana, Calotán, a que soñar pedame, pues con una pantalla así, otra opinión que no, pero que jaipun soñar, ya, copana Tayari. Como que pastor autosostén, para que pastor Gustavo Loza, pastora Luisa Ubaras de Chipana y pastor Paulino Quispe. Ukamau para caro arun tawaita. Hanini kit armastja, pedun tapjita, gilat kuyak, pero a veces kunas utrebidiu. Pero acá ya uno lo canja, cambio como la car arun te diplomawa, wali mosiñampi. A casa de toque, la de metodista, como la cambio, camao, como la caro de la caja y pona, yo sé, bendice tapacha como la caro, cupapi, tapuñani, yo sasti, siempre como la caro, y mapjatama, siempre jupasti, asquina por hecho la pjatama, muna silla, o camaraki munata istirinaka, ¿no? Camao arota huetanja, camao apaselaki, ¿no? Acá jaipona, acá wakichawi, sasinja, ma uyestayawi hakanyataki, una visión para vivir, con jamás akawej, ¿no? Si te atan, que vas a explicar a sapsmach, ya que nasak purin, pero que vas a sarang tanyani munata hila kuyak. A ver, man, yo pa echam, está quiñani con yasta, oraj yasta. Furin sana kena kiniu, ¿no? Como la campi, pero está quiñani más humo yo pa echawimpi, ¿ya? Como la campi, o kamawa caja y pona, la de tenemos ya pampi, y tanya kosumo yo pa echawi. Hermano mío, ¿por qué te
Warga que la cuyaca o caso que se va a estar asesino, hermano mío, nunca desmayes. Siga al Señor. Han humaja, pachasimte. Han humaja, picham ayasimte, hanocaste, taitumpe, sarantam se pero. Santa ni hilata cuyaca, humanacam pichamancha sinyani. Ukaki o utisto que wasarja, ma arkir capa ham hila cuyaca. Just the other keeping ma avisaja. Kim sa hilana ka usut hi khatasipki. Hopanakarte el kapala que o colegio americano canja. Hilate Emilio, Hilari hoparte usut hi khatasi. Hopatakis wakisi una yasan montes posaparo. Ita pas familia paro. Oranyani, hopanakasti chamancha sinyani. Kunas matsitunakas kolitas sinyani. O cambia hasta usted paro ha. Ya hasta kanya cosas har que nepe. Pero a veces kamao hilata Emilio homasti. Ya que simti, yo sao homan piski, yo sao homaroja ir pascata ma, homaroja, hopao imascata ma monata hilata Emilio. Kamaraki ante monarata no hilata Hilarión Sanca, hopas kamaraki, usutje katas pachaj no. Pero he was asan monta kada toquetra. Ya que simti hilata Hilarión, matucayo homano, Hilarión, sasina, yo se bendispan homaro. Camaraki, Gilata Daniel Vallejos, jopas, Camaraki, jopaste, usut jatase, ¿no? Pero Dios aquí, jopana caroja, chamancha la quine, colla la quine, ya, con una colitas siñanía, cambiaste chamancha, cambiaste colla siñanía, tatiti un sutip jaro, ¿no ve? Cambiaste, cambiaste colla tijata siñanía, camaraki hasta, pero Dios a ti, Maya pescara que pi, como na camaraki, monata gila culiaca, San Monta, Gilata da Casar, Gilata Hilarión, Gilata Emilio, Gilata Daniel, ya Hanakaro Kamaraki, ¿no? Hichuro Kamao, Hikatastano, ya. Cuando San Monta, Hopanacaro, Hopanacach, Santa Parquio, ya que hizo el caparo, Gilata Hilarión, Hopasas Carquio, Iglesia Betel, y Kamaraki Gilata Emilio, Hopasas Carquio, Iglesia de Belén, Kamaraki Daniel, Valle, Hopasas Carquio, Playa Verde, o Calcopajas de Santas Caraki, Hoparoste, Dios se bendice Gilata, Tacpach, Hopanacaro, Kamas San Monta, Hopanacaro, o kamao humanacampe apartanja cajaipona, uali monsiñam, pinairire, wakichawi, caltawaitalja, y humanacawist aptaj, con jama estas pachaj, ¿no? Acá de toca, acá de metodista, y humanacate pediptawa, jausa niña, ya caurun caso camaraki, que te la caso aruntanimon aptaja, puede estar Jausaní, Radio Rock, Camaraki, Aurunta Siñasa, Mamar Pokenaka, Camaraki se la canja, otros países cultos, unidos. Claro, ya a Pascal que mediante Zoom, ya. Acá sábado, Jutire, a Pascal que iba iglesia canal, o en la caja, Noche de Talentos, ¿no? Como Pascal que iba en la caja, o en la caja, mediante Zoom, se que iba en la caja, ¿no? Cambiaste, o cambiaste, que vas a giaja, esticha, cambio para a Papa que iba, o cambio para caros chamanistán. Camaraki, iglesia que Salvador, Guaynacaste, a Papa que más compartimiento, acá, Jutire viernes, bien 24, con usted. Para papra kini mana kasah, para para chaman chanyani, munata hilata kulyak, kamawa, Dios bendice pantak pacha hupanakar. Otra que más mensaje, hilata kulyaka, Ruth Cuellar, para que hasta apayan más mensaje. A ver, vamos a la quitacan, nyani. Muchas bendiciones, hermano y lista, pero muy grato escucharlo en la radio, siga adelante. Dios pagas más kulyaka. Kapika, chaman chistes así, nada kata sarantanyani, y esto vale, aquí pone pe, monata, cuyaca, comasti, comalak santa ponima, yo salmo ya pampi, esposo mampi, warcamam, familia mampi, comasti, cuyaca, Ruth Cuellar, comasti, mal líder, para aquí, copag, no, nada, san mundo, coparoja, yo pagas mao, cuyaca, Ruth, comasti, saranta maya, taito musia pampi, comao, sismaja, acá jaipuena monata, cuyaca. Ukama apatan munata istirinaka munata radio escucha sañani jopanakasti kamawa y yahanakasti mensak toque hasta para que se hacen janala kata saran tamnala kata aski ukampeja mancha uy munata hila kuliaka kun sabes akna armas ha pero para que te na era una vez algunas otra peneo no pero na este mundo como na campe ha so hasta arunta la campe hasta cocho la campe con na mensaje na campe hasta campe ha chaman chaps mah no munat istina kamau como na kasani se maka haipona naka lunes sanyani patunka oro sala kawai ka julio paxita no kamau como na caro sali se maka haipon munat istina a ver makit
Ora utas kal kipi ma kita kita ma ko chubista kinyane o cambia hasta dia tu ko harga ka wa kichawi ma humana campi. Ma ko chubista kinyane muna titinak ma ko chumpi. Nos gozaremos, nos alegraremos, porque Dios vive. Saltando, saltando, Cristo vive. Saltando, saltando, Cristo vive. Saltando, saltando, Cristo vive. Hay un gozo en mi corazón, porque Cristo vive en mí. Hay un gozo en mi corazón, porque Cristo vive en mí. Hay un gozo en mi corazón, porque Cristo vive en mí. Hay un gozo en mi corazón, porque Cristo vive en mí. Saltando, danzando, te alabaré, dando una vuelta me gozaré, alzando las manos te gloriaré, solo a ti, papito Dios. Saltando, danzando, te alabaré, dando una vuelta me gozaré, alzando las manos te alabaré, solo a ti, papito Dios. Kusisinya kiuchi mahanuki, kumakio Dios tataina yampista, yakisinya hansa, hachanyansa, kumakiuchi machista kolyan de sauki. Kusisinya kimahanuki, Kristo kiuna yampiski. 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 Tokasan, tokasan, upay kama, kusisita may muitasi. Ampara malokasan, upay kama, kumaruk yung kolenauti. Tokasan, tokasan, upay kama, kusisita may muitasi. Ampara malokasan, upay kama, kumaruk yung kolenauti. Wali que ujila cuyaca, que son coches estos así que tistasa, tantito tocosa la yo pay llama, si ujila cuyaca, danzando, y danzando, saltando, te alabaré, como le yo pay llama, si pego cochun, o campi, humalga chaman janips, o campi, que vas a saranta ñani, humalga saranta, para que maya munate, tirinaka, radio metodista, como estás que cabía, señal internet, cambiaste, pero como visto aquí, igual chamampi, como aquí, yo es pagar tanta titusar, como la cuyaca saro, cuyaca maría, ocupaste, es que aquí, cuando ya upacho la casa, no, ya nace en el mundo, paro, Dios se bendice para el campi. Bueno, kirat kuyak, ya está hora por ir, que pe, hora ya está, 4 de la tarde, caja que pe, como la campi, ya ka urgi kisinyani, como la campi, monata, gira kuyak. Acá nairi, wakichevo, caliente baitan, acá de toque, ya está, ya utkas que quiere pe, como la campi, kisinyani, yo con yo pacha una campi, como la que con arunta la campi, como la caste, pocaptaca, puede estaba mesak toque, arunta la pita y gelata, esposa jar, arunta la pita, juana cajaro, pato la jar, arunta la pita, y mamá que yo pasas cara, cambiat. Camaraki ya aquí, a usted que otro pachano, wow, jicata, usted jicata, su cara que otjaraki, ora si no había nada para caminar casti, askinampi, ya la papa, ora si no ampi. Había cara que jiwata, jicatas, ya tu campis, camaraki, no, cama, caja se maneja, chamancha siñani, jiwasa, como na campi, chamancha siñani, gilata cuya. Como que salisma, acá jaipona, nayam piste, ma gilata servidor, Hilarión Cortés, salisma pi, maca por jamaya, como na campi, tadi tumpe santanyali, hichaste, acá jaiporte,
Dios bendiga Gilata Cuyaca y yo Tijumanacampi Panaya, aquella Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, Radio Metodista, Sasina, Red de Comunicación Evangélica, Comaraki, proclamando el Evangelio de las Buenas Nuevas, Siwa, Tatito Capampi, Cananchaza, Suma Yatiwiyana, Casipi, proclamando el Evangelio de las Buenas Nuevas. Girat Cuyaca, Ukama, Akatkamacampi, Kistan, Hakichastinampisti, Yosampikia, Caparañani, Yosampiki, Santañani, Camaraki, Jaiporo, Arumar, Jari, hasta pero Comanacampi, ya Jorge Kisiñani. Yo sé bendispata pacha, Istinaka Munata Giras Cuyaca, acá Radio Istinaka. Yo sé bendispar. Amén. Cantares de luz. Indiferencia para que busquemos todos la unidad para vencer la opresión. Gritemos todos a una voz que Cristo es la salvación. Porque la vida es así, llenas de pena y de dolor, tanta maldad y destrucción. Indiferencia para que busquemos todos la unidad para vencer la opresión. Gritemos todos a una voz que Cristo es la salvación. Busquemos